Una vez más tenemos nuestra sección dedicada a las personas que en cualquier momento puedan tener algún tipo de problema y que tengamos que acudir a un juez. Pero claro, nos tienen que defender el asunto que sea. Para ello tenemos la colaboración en Onda Jerez Radio. Hoy me voy a atrever yo, de Paola Gazzo. No sé si lo he dicho bien. Ese es el pronunciamiento correcto. Me juzga el tipo, me juzga el tipo. Porque la gente se puede partir de la risa, el gacho que dicen por aquí, mira cómo habla. Sí. Bueno, pues el caso es que Paola tiene aquí su despacho de abogado y viene una vez a la semana para comentarnos temas que se defienden luego delante de un juez, y el juez es el que dictamina quién tiene la razón, quién tiene, la verdad no voy a decir, quién se aproxima más a la verdad, en todo caso, ¿no? Y hoy el tema es pensión de alimentos a hijos mayores de edad. Pero antes recuerden que hay un teléfono para contactar con Paola, que tiene despacho aquí en la céntrica plaza del Arenal. El teléfono de Paola es el 628 43 56. 628, a lo mejor lo he dicho mal. 14. 628 43 14 56. ¿Y qué he dicho mal? El 14 no se ha dicho. ¿Me lo he comido? Sí. Vaya. 628 43 14 56. Ese es el teléfono. En todo caso, si alguien, por ejemplo, en cualquier momento lo necesita y se acuerda que tiene que ser defendida por una buena profesional, pues Paola, créanme que lo es, pues me escriben por Messenger, Facebook, Marcos Perla, y me lo preguntan, como hacéis también con el psicólogo, por ejemplo, cuando os ha hecho falta. Bueno, esto de la pensión de alimentos a hijos mayores de edad, si lo traes aquí a la radio, entiendo que puede ser problemático en cualquier momento de las personas que tengan este asunto en sus vidas. Sí, puede ser un tema controvertido porque, bueno, con respecto a los hijos menores, no cabe duda, bueno, así se establece que los padres, por el hecho de ser padre, viene el deber intrínseco, ¿no?, en el padre de alimentar a los menores de edad. Además, viene recogido en la Constitución española y es un deber o una obligación que descansa en la patria potestad. Pero esto no ocurre con los hijos ya mayores de edad. Para que se establezca una pensión de alimentos cuando los hijos son mayores de edad, deben de darse dos requisitos. Primero, que convivan en el domicilio familiar y luego que carezcan de ingresos. Si se dan estas circunstancias, pues se podrían fijar. Ahora bien, ¿cuándo? O lo realmente importante sería determinar cuándo se pueden extinguir esa pensión que se había fijado. Bueno, pues vamos a hablar de las causas más usuales y las causas que se pueden dar, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, cuando se muere el obligado a prestar la pensión de alimentos, pues en este caso, con diferencia de lo que hablábamos la semana pasada con respecto a la pensión compensatoria, que aunque se muriese el obligado al pago, la pensión compensatoria seguía subsistiendo. En este caso, si se muere el obligado al pago de la pensión de alimentos como deriva de una relación familiar entre padre e hijo, pues se extinguiría la pensión. Otra de las causas sería también el hecho de que vengan reducidos, ¿no?, la fortuna o los ingresos de esa persona obligada al pago, en cuyo caso también se podría extinguir, y además hay que recordar que se trata de una obligación que recae sobre ambos progenitores, no solo sobre uno de ellos. Por lo tanto, ese deber de alimentar a los hijos debe de compensarse o de establecerse en proporción a los caudales de cada uno de los progenitores. Ahora bien, si este señor o esta señora que está obligada a pasar la pensión de alimentos tiene tal infortuna o su fortuna decae tanto que ni siquiera es capaz de alimentarse a sí mismo o, por ejemplo, a los otros hijos menores de edad que tiene, pues entonces se extinguiría la pensión de alimentos a los hijos mayores. Y ahora, las causas más controvertidas serían el tema de, por ejemplo, la ley te dice que siempre que el alimentado, es decir, esa persona que recibe la prestación, tenga la posibilidad de acceder al mercado laboral, debe de extinguirse la pensión. Por ejemplo, hay una sentencia que habla de dos personas, ¿no?, que ya tienen 30 años,
tienen terminadas sus carreras universitarias, tienen total capacidad física y mental. Por lo tanto, el juez determina que no se encuentran en una situación de necesidad, como para que el padre tenga que estar pasando una pensión de alimentos. ¿Esto es un ejemplo o algo que ha pasado y pasa? Esto pasa, porque claro, la pensión de alimentos una vez que se fija, hasta que esa persona que está obligada, o porque ambos llegan a un acuerdo y digan, bueno, pues ya está, ¿no? Pero esa persona que se obligó por sentencia o por convenio regulador a fijar una pensión de alimentos, para que esa obligación se extinga si no llega a un acuerdo, hay que realizar una modificación de medida. Entonces hay que comprobar o demostrar que efectivamente ha habido un cambio o que esta persona, por ejemplo, en este caso, ya no se encuentra en una situación de necesidad y esta persona puede acceder al mercado laboral y encontrar un trabajo. No puede descansar esa responsabilidad del mantenimiento siempre en los padres. Hay otra sentencia también que me gustaría comentarla porque es curiosa, porque se trata de una hija de 30 años que también tiene culminado sus estudios, su formación académica, pero en cambio el juez aquí determina que no, que se debe de seguir pasando la pensión de alimentos, porque dice que tiene en cuenta, es de 2014 la sentencia, ¿no? Y tiene en cuenta la crisis por la que está atravesando nuestro país, que las tasas de empleo son muy altas, la emigración de los jóvenes y dice también, ¿no? Cosa que es cierta, pero que el hecho de tener un título académico no te garantiza el encontrar un trabajo. Y entonces la sigue manteniendo. Pero eso no es lo normal. Es una rareza. Eso entiendo. eso es algo inusual, eso no es lo normal. Lo normal es que cuando se dan ciertos parámetros, la pensión de alimentos se extinga. Sí, la lógica dice claro, que con 30 años, con una carrera terminada, tiene 2 piernas, 2 brazos y la capacidad física y mental de poder buscarte la vida. Pues sí. Está claro. Y lo que se puede hacer en todo caso es establecer un límite prudencial. Por ejemplo, imaginemos una persona que está estudiando unas oposiciones, pues lo mismo el juez dice, bueno, pues te damos un año más y si al año tú no has podido acceder a las oposiciones, pues ya eso es culpa, por decirlo de alguna manera, suya y ya se extingue la pensión de alimentos. Otra razón que vendría relacionada con esta que estamos hablando de la posibilidad de acceder al mercado laboral sería la mala conducta del quien está percibiendo la pensión. ¿Del hijo o la hija? Sí. Que no hace, ya no es que, por ejemplo, que no ha terminado sus estudios por puro desinterés, o que no accede al mercado laboral porque está totalmente despreocupado y vive bien con la pensión que le está dando su padre o su madre. Esto también no es una razón para extinguir la pensión de alimentos. Tampoco, no se te exige tampoco que tú saques unas notazas, sino que lo que te exige es un aprovechamiento razonable de tus estudios y que no seas un irresponsable y sobre todo que al final no se transforme en un abuso de esa persona que está recibiendo la pensión con respecto a quien se la está proporcionando, ¿no? Que dice, bueno, pues hasta que esto dure. Y otra de las razones sería cuando se da una causa de desheredación. La más habitual es el maltrato de obra o de palabra hacia los progenitores. Eso es una causa para extinguir la pensión de alimentos y que desafortunadamente se ve a menudo. Y incluso la jurisprudencia ya ha determinado también el maltrato psicológico a los progenitores sería una causa para extinguir la pensión de alimentos. Y recientemente el Tribunal Supremo, de hecho en febrero de este año, por primera vez se ha pronunciado y ha dicho que cuando los hijos no mantengan ningún tipo de relación con su padre, ya aquí no se requiere una actitud activa, ¿no?, por parte del hijo, de que insulta al padre, sino simplemente que no mantenga relación con su padre. Es decir, que no va a verlo, que no lo ningún ve tipo de desde hace relación, meses. ni habla con él, nada, simplemente recibe la pensión. Eso es causa para extinguir la pensión. Sí, independiente de la situación en la que el Ahora, joven se encuentre. Te matiza. El Tribunal Supremo te dice, siempre y cuando esa nula relación con tu padre sea achacable exclusivamente al hijo. A una dejadez, y desinterés. En ese momento... Que no hay una causa de
que para que la gente coloquialmente nos vaya entendiendo que se hayan peleado, se hayan insultado, no, eso no existe, sino que pasotismo por parte del hijo hacia visitar al padre. Y hablar con él, una relación, tener una relación aunque sea, porque ya el Tribunal Supremo, pues claro, tiene en cuenta la variedad de familias que existen hoy en día, ¿no? Muchos padres pues se separan, tienen una nueva familia, a lo mejor pues los hijos que tenían con la anterior, bueno, por X, a lo mejor el hijo no entiende que tenga una nueva pareja y a partir de ahí pues tienen un total rechazo hacia el padre y no se entienden nada con el padre. Pues en esos casos, pero además te lo especifica siempre y cuando sea por voluntad exclusiva del hijo. Porque si, imagínate, no tienen relación porque el padre no quiere hablar con los hijos, en ese caso no, se sigue manteniendo la pensión. Pero porque este era un caso donde había dos hijos, ¿no? Uno de 25 y otro de 20 años, mayores de edad ya, y recibían la pensión de alimento de su padre. Pero se demostró que hacía años que no sabían nada del padre y que además mostraban un rechazo hacia el padre, por X, ¿no? Claro, Paula, esto hay que demostrarlo, evidentemente. Claro, todo esto, toda esta causa... ¿Esto cómo se demuestra? Pregunto, no sé... Bueno, no sé, un detective... Sí, se puede contratar un detective. Un detective cuesta dinero, pero se puede contratar. Vamos, es algo incluso... a ver, las pruebas... pantallazos de Facebook en algunas ocasiones, ¿no? O a lo mejor, en este caso de no tener relación con tu hijo, un listado de llamadas de hace, yo qué sé, no sé de cuándo se podrá conseguir, ¿no? Pero lo máximo posible, ni una llamada de mi hijo ni de él hacia mí, ¿no? Y a lo mejor sí demuestro que yo lo he llamado a él, el padre lo ha llamado y lo dijo, pero no tiene respuesta y las llamadas no le son devueltas. O sea, esta es una causa de retirada de pensión, sí, de manutención. De pensión de alimentos, sí, a los hijos ya mayores de edad. Y ya por último, me gustaría recalcar el tema de los hijos mayores de edad, pero con discapacidad. ¿Qué sucede en estos casos? Pues la ley viene estableciendo equiparación de los hijos mayores de edad con discapacidad a los hijos menores de edad, porque se entiende que tienen un mayor interés de protección, por lo tanto se equipara. Y lo que te dice aquí, que hay mucha jurisprudencia, ¿no?, que vienen diciendo porque a lo mejor el obligado al pago pues insta a una modificación de medida porque esa persona por su discapacidad está percibiendo una pensión no contributiva debido a la discapacidad. Y dice, oye, es que ya está recibiendo ingresos, por lo tanto yo tengo que dejar de pasar mi pensión de alimentos. La jurisprudencia dice que no se puede recaer ese mantenimiento de esa persona a la administración y que en todo caso lo que se podría hacer es regular la cuantificación de la pensión de alimentos que se está pasando, pero por el hecho de recibir una pensión no contributiva no va a extinguir la pensión de alimentos a los hijos mayores de edad con discapacidad. Paula, si lo has dicho, no me he enterado. ¿Cuáles son las diferencias entre los alimentos de los menores de edad y los alimentos a los mayores de edad? Lo que comenté al principio, que con los hijos menores de edad la obligación viene de sí por el hecho de ser padre, lo que no ocurre con los mayores de edad, vale, perfecto, que sí, tiene que darse las ya ciertas condiciones. A veces soy de efecto reterrado. No. Y esto de no pasar la pensión, esto está fuera de toda duda, hoy en día está considerado delito, sí. Y no son pocas las personas que al incumplir una sentencia de pasar esa manutención de alimentos, esa pensión a los hijos, va a la cárcel, lo paga en cárcel. Bueno, pero eso no es tan fácil tampoco. No. Porque yo hace unos días a una madre en la puerta de un colegio pues estaba argumentando una barbaridad de meses que no denunciado en el padre que tiene que pasar las pensiones. Es que se va a tener en cuenta la situación de esa persona que está obligada al pago. Si esa persona es solvente, se tiene en cuenta, y si no es solvente, pues también. Claro, si esa persona. Pero cuando la persona deja de ser solvente, automáticamente lo que tiene que pedir una modificación o algo, o una Hombre, lo primero que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento de su abogado y que se ponga en conocimiento del juzgado y decir, oye, imagínese, se ha quedado parado. Me he quedado parado. Pues hay que ponerlo en conocimiento del juzgado. Es que ahora mismo no tengo ingresos para hacer frente, no es que no quiera, no es que no tenga voluntad, es que no tengo ingresos para hacer frente a la pensión que me viene obligado. Y a lo mejor puedes decir, bueno, voy a recibir el paro, no sé, X, y voy a recibir de prestación tanto, pues podría hacer frente a 50 euros mensuales. Pero eso lo tiene que decidir un juez, en todo caso, ¿no? Él lo tendría que poner en conocimiento del juzgado y ya el juez determinar la cuantía, o a lo mejor decir, bueno, ahora mismo que quede suspense la pensión, no que se extinga, sino que quede en suspenso, porque este señor no tiene medios para hacer frente. Cuando una persona, por ejemplo, al final va a la cárcel por impago
de la pensión, de la que estamos hablando, Paola, va a la cárcel, cumple una serie de meses y ya queda saldada la deuda, ¿o No, esa deuda sigue existiendo. sigue existiendo, aunque haya ido a la cárcel, ¿no? Esa deuda sigue. Tiene que, en algún momento tendrá que, o se le embargarán bienes, porque si es solvente, imagino que tendrá bienes a su nombre, pues se le embargarán y tendrá que hacer frente a esa deuda que ha generado. Perfecto, pues cerramos este capítulo con Paola como abogada, que viene una vez a la semana. Les recuerdo el teléfono de contacto de Paola, 628 43 14 56. 628 43 14 56. ¿Horario? De 9 a 2 y de 5 a 8 por la tarde. Perfecto, no, estoy mirando aquí que tengo un mensaje de Facebook, no sé si es para Paola, y si no es así, pues nada, la despedimos. Pues no, no es para ti, Paola. Ay, Mala suerte. qué mala suerte. Nos encontramos después de feria. Venga. ¿Te gusta la feria? A mí sí. Sí. Pues llévate mucha cremita. Sí. Porque va a llover y será una feria con estas temperaturas de poco fino, seguro. Más de refresco y de cervecita que con las temperaturas altas y de rebujito. Sí, de rebujito. Yo soy el fino yo estará soy fan de presente, rebujito, sí. Gracias, Paula. Venga, muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. En la iglesia de Santiago, campanas tocan la boda. Campanas tocan la boda. En la iglesia de Santiago, campanas tocan la boda. En la iglesia de Santiago, campanas tocan la boda. Campanas tocan la boda. Se casa una jerezana con vestido blanco de cola. Se casa una jerezana con vestido blanco de cola.